Hello, bienvenidos a nuestro canal. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos, feliz lunes. Bienvenidos una vez más a mi canal, a su canal, al canal de todos, al canal del pueblo, al canal de las historias. Me alegra muchísimo tenerlos por aquí el día de hoy. Gracias por apoyarme, por acompañarme. Tuvimos una pausa de una semana por motivos médicos y de salud, pero ya estamos de vuelta con más historias, con más mensajes. Recuerden que su historia es mi historia. Gracias por acompañarme el día de hoy en una nueva entrega de Historias con Lauren. El día de hoy con una historia fuerte, una historia bastante reflexiva, para que antes de juzgar, antes de hablar, recordemos que todos tenemos un pasado, que todos tenemos una historia que contar y que a pesar de que cambiemos, vamos a llevar en nuestra historia y en nuestra espalda nuestros errores o lo que para nosotros son errores. El día de hoy les traigo una historia que lleva por nombre Antes practicaba ilegales y ahora soy cristiana. Es una historia de cómo cambia nuestra vida, cómo por un motivo, por una razón, por una situación o simplemente por acercarte más a Dios o alguna creencia o bueno, lo que sea, puedes cambiar radicalmente tu posición frente a un tema o frente a una situación. Tenemos claro que el tema de las interrupciones voluntarias de un embarazo es un tema bastante contradictorio, bastante debatible, pero el día de hoy vengo a contarles esta historia que viene cargada de mucho sentimiento y tal vez de mucha culpa para la dueña de la historia. Antes de irnos con la historia, les voy a dejar por acá en pantalla mis redes sociales. Ya saben, mi perfil de Facebook, mi cuenta de Instagram y mis 2 cuentas de TikTok para que vayan por allá a seguirme, a acompañarme. Habiéndoles contado esta parte importante, también les recuerdo que es momento ya mismito de darle me gusta a este video, de suscribirse, activar la campanita. Y en caso de que ustedes no puedan ver todos los videos por YouTube o bueno, lo que sea, también pueden ir a encontrar todas estas historias en nuestro video podcast que está en Spotify. Aquí les dejo cómo aparecemos en Spotify para que vayan por allá a seguirnos. Allá se suben 2 episodios diarios. Por aquí, uno diario todos los días, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Después de esto, vaya, acomódese, busque su silla, súbale el volumen a esto, tómese un café, traiga unas crispetas y vámonos. Les voy a contar cómo mi vida cambió gracias a que Dios tocó mi corazón, a que conocí a Dios, a que la sangre de Cristo hoy me lavó, me bañó y llegó a mi vida para cambiar completamente mi situación. Todo empieza en el año 2008, cuando yo estoy estudiando un auxiliar de enfermería. Para ese momento yo me graduó, tenía 19 años, gracias a Dios todo muy bien, y empiezo a buscar trabajo. Qué difícil es conseguir trabajo en el área de la salud cuando tú no tienes experiencia, cuando eres tan joven y además cuando no tienes ningún tipo de palanca o ningún tipo de conocidos en algún hospital o en algún lugar donde te brinden trabajo. Yo inicié cuidando pues adultos mayores que ya tenían alguna enfermedad de base, que tenían pues que tener un acompañamiento de enfermería completo. Yo cobraba mi turno según las horas que fuera a cuidar, pero este trabajo empieza a tornarse muy difícil. Les cuento que era muy complicado y más o menos a los 8 meses yo conozco un hombre que me dice en la ciudad de Bogotá que él tiene un trabajo para mí, que él tiene una clínica donde necesitaba una auxiliar de enfermería. Y yo dije, no, pues maravilloso. El sueldo era bastante bueno. Y yo llego allá, me informan, me hacen como mi entrevista. Cuando me estaban informando sobre qué era el trabajo, qué es o qué hacía la clínica, me dicen que es una clínica donde hacen ecografías, donde hacen exámenes como pruebas de embarazo, bueno, todo este tipo de cosas. Y también me dicen que hacen algunos procedimientos, pero yo pues no, como que en ese momento yo no pensaba en exactamente qué, sino pasar la entrevista y que me dieran mi puesto de trabajo. Recuerdo mucho que cuando entré, lo primero que me dijo otra enfermera fue que cuál era mi posición frente al aborto. Yo en ese momento le dije que no tenía ninguna posición frente al aborto, que yo no estaba como ni en contra ni a favor, que eso era una decisión personal. Las personas que hemos trabajado en salud o que prometimos
que hicimos un juramento, sabemos que el tema de la interrupción voluntaria del embarazo es algo voluntario, como dice su nombre. En ese momento no estaba ni legalizado, ni había reglas en Colombia para el tema, pero se sabía que había muchos lugares clandestinos donde hacían este tipo de procedimientos. Yo llegué a trabajar a una de esas clínicas. Esa clínica estaba ubicada en Bogotá y yo tomé una habitación muy cerca de ese lugar en renta y empecé a trabajar. Como la primera semana yo estaba solamente en recepción, recibiendo a las personas, las pruebas de embarazo. A la semana yo me di cuenta que ahí hacían procedimientos pues de este tipo, interrumpían embarazos. Yo le pregunté a otra compañera y ella me dijo que sí, que ahí los hacían, que si no me habían explicado antes, y ella me explicó. Yo tomé la decisión de continuar en ese trabajo porque para mí, como les digo, no era nada malo, no, pues lo hacía la persona porque quería, porque iba buscando una ayuda, y yo en ningún momento pensaba que fuera pues un delito o que fuera realmente un pecado, ¿me entienden? Yo duré trabajando allá muchos años en los que tuve que acompañar al ginecobstetra, al ginecólogo, al médico, a las personas que aplicaban o que hacían estos procedimientos, y llegó el día en que yo ya estaba adentro con ellos, acompañándolos realmente haciendo el procedimiento. Vi montones de mujeres, tanto mayores de edad como menores de edad, acudiendo a hacer este procedimiento. Al principio no se me daba absolutamente nada, pero luego empecé a pensar en lo complicado que era para todas estas mujeres enfrentarse a esta situación, y yo decía, ¿será que es lo correcto? ¿Será que Dios no me juzga por yo quitarle la vida a un ser que Él quiso que naciera? Porque muchas veces yo decía, es que quedaron embarazadas porque así Dios lo quiso. Pero era algo que yo me guardaba para mí, no era algo que yo le contara a todo el mundo, no, nada. Empecé a acompañar personas que incluso yo conocía. No sé, alguna amiga me dijo un día, estoy en embarazo y no quiero tenerlo, no sé cómo hacer. Y yo le dije, yo trabajo en una clínica donde hacen estos procedimientos, vale tanto, se hace de esta manera, se hace acompañamiento. Yo tenía mi sueldo o mi salario base, y adicional a eso, por cada procedimiento de estos en los que nosotras trabajábamos, o bueno, yo trabajaba, nos daban como una comisión adicional. ¿Me entienden? Y esto empezó a hacerme creer que estaba mal, porque yo decía, bueno, si ese es mi trabajo, ¿por qué me pagan algo adicional por ayudar a hacer eso? Aún así, yo sabiendo que estaba mal, yo empecé a guardarme eso para mí y a seguir trabajando, porque era mi trabajo. Unos 8 años después, imagínense el montón de interrupciones de embarazos que se hicieron en 8 años. Fueron montones, montones y montones, porque no tengo un número claro de cuántas mujeres fueron. Ustedes no se alcanzan a imaginar el montón de mujeres que interrumpen un embarazo. Les aseguro que en su círculo más cercano, ni siquiera les voy a decir en su círculo social, en su círculo más cercano, por lo menos una mujer ha acudido a hacer una interrupción. Así les parezca súper extraño o súper raro. Entre nosotras hay millones de mujeres que han interrumpido algún embarazo por diferentes situaciones, por salud, por, no sé, miedo, estrés, simplemente porque no pueden, por economía, por un montón de cosas. Y yo vi muchas mujeres sufrir, muchísimas, porque esto no es fácil, porque no es fácil ni físicamente ni emocionalmente. Psicológicamente sí deja una huella, así muchas personas digan que no. En mi experiencia trabajadora del área de la salud, sé y tengo muy claro que sí deja muchísimas secuelas, sobre todo psicológicas y emocionales. Entonces, pasados 8 años, un día estaba yo en la casa de una amiga, normal, y ella me dijo, ¿se quiere quedar? Es que yo voy a hacer una reunión. Yo le dije, ¿una reunión de qué? A ese punto yo tenía una vida común, una vida normal. Salía, tomaba, fumaba, bailaba, era común y corriente. Y yo, pues, una reunión como de amigos, y me dijo, la verdad es que yo asisto a una iglesia y pues me gustaría que se quedara. Es como una reunión pequeña, lo hacemos semanal y es para hablar de Dios. Yo le dije, pues bueno, la verdad no tenía planes, o sea, no tenía nada más que hacer. Eso fue como un jueves y me quedé. Ese día, por primera vez, tuve un acercamiento con alguna iglesia, con algún tema espiritual. En mi casa siempre habíamos sido católicos, o sea, había crecido yo con el pensamiento de la Virgen, bueno, no sé, sí, como con los principios católicos. Ese día me pareció muy chévere el tema de esa reunión y decidí asistir el día domingo al primer culto. Fui y en el primer día de culto, nunca se me va a olvidar, el tema del que hablaron fue la interrupción de los embarazos. Y fue como si Dios me estuviera hablando a mí, a mi cara.
O sea, no sé por qué precisamente ese día yo tuve que asistir, no sé por qué precisamente en ese culto tuve que estar. Tal vez era lo que yo le pedí a Dios, una señal, o tal vez era Dios diciéndome, venga para acá, que usted anda como ovejita perdida. Ese día el pastor utilizó muchísimas palabras que yo conocía y que eran muy familiares para mí. Pero sobre todo me sentí juzgada por primera vez. Por primera vez alguien que no sabía en qué trabajaba yo me estaba mirando a la cara y me estaba diciendo, lo que tú haces está mal, es un pecado y es un pecado mortal. Desde ese domingo algo pasó en mí. El día lunes llegué a trabajar normal, tuvimos 2 procedimientos de estos y terminando los 2 procedimientos yo tuve que ponerme a llorar. Sentí como si yo estuviera cometiendo el peor pecado del mundo, el peor delito. Y mi jefe se dio cuenta, me preguntó qué me pasaba y yo no le quise contar porque pues no quería como que él me dijera, ay no, ¿qué le pasa? No sé qué. Yo simplemente me lo guardé para mí. Pero ese mismo día empecé a buscar trabajo. Mi salario era bastante bueno y ya con esa experiencia laboral que tenía yo podía buscar en otro lugar. Empecé a buscar trabajo y ustedes no me lo van a creer. Qué cosa tan difícil y tan complicada encontrar horarios y salarios que se me acomodaran a mis necesidades. Yo para ese momento recién había entrado a estudiar el profesional de enfermería, yo quería ser jefe de enfermeras y yo decía, no, pues con mi salario puedo pagarlo, yo estaba en la universidad, pero no, si yo buscaba en otro lugar los horarios no me permitían estudiar. Entonces era como encontrarme entre cambio mi trabajo o sigo con mi trabajo para cumplir mis sueños, pero si cambio de trabajo tengo que renunciar a uno de mis sueños a corto plazo, que era seguir estudiando. Avanzaron así unos 3 meses y en esos 3 meses creo que han sido los 3 meses más difíciles de toda mi vida, porque yo seguía asistiendo a la iglesia, pero yo me sentía como doble cara. En la iglesia era una persona y salía y tenía que hacer otra, pero entonces yo necesitaba que Dios me diera un trabajo donde yo pudiera pues trabajar de manera digna, sin afectar a él, sin estar fallándole a él, pero que me alcanzara para todo. Yo no tenía hijos, no tenía pareja, yo estaba muy enfocada en mis sueños, pero Dios simplemente me dijo, ese no es tu camino, no es lo que tienes que hacer ahí, no debes trabajar ahí. Pasados estos mesecitos, llego yo un día a trabajar y mi jefe me dice que me veía demasiado extraña, que me veía muy rara, que se notaba que yo no quería trabajar ahí. Y la verdad es que él tenía toda la razón, yo no quería trabajar ahí. Yo ya no podía más. A cada mujer que salía de ahí, yo siempre le dejaba un versículo, le hablaba de Dios. Y muchas personas de las que asistían ahí me miraban como, o sea, acabas de ayudarme a interrumpir mi embarazo y me estás hablando de Dios, ¿qué te pasa? Porque tal vez no entendían o no tenían el discernimiento que Dios me había dado a mí para escucharlo a él. Empecé a fallar como profesional, porque yo empecé a persuadir a esas personas que iban a las interrupciones para que no lo hicieran. Y ya mi jefe se empezó a dar cuenta y me dijo, necesito que me pases la carta de renuncia, lo mejor es que nuestra relación laboral pare acá. Yo tomé la decisión de renunciar sin haber conseguido otro trabajo. Pasé la carta de renuncia y no sabía qué hacer. Llegué y hablé con mi líder, que era como la persona encargada de mi proceso en la iglesia, como de mi camino con Dios, y yo decido contarle absolutamente todo, lo que yo hacía. Esta persona se aterra completamente y me dice que yo tenía un montón de pecados encima, que había cometido muchos errores, bueno, muchas cosas. Y sí, claro, tenía toda la razón, pero yo me sentí juzgada, la verdad es que yo me sentí juzgada por esta persona. Yo decidí trabajar en lo que me saliera, me tocó trabajar súper duro, parar la universidad, no me salía trabajo en lo que yo había estudiado, a pesar de la experiencia que tenía, y yo empecé a sentir que eso era un castigo de Dios, que Dios me decía, mire, por usted haber trabajado en eso, no va a conseguir trabajo en lo suyo, mire a ver cómo hace. Y tuve un proceso muy fuerte con Dios, muy fuerte. Tuve que pedir perdón muchas veces, incluso hoy todavía pido perdón. Pero sobre todo, empecé a todas mis compañeras que trabajaban conmigo en esta clínica a hablarles de Dios, a invitarlas a la iglesia, a llevarlas a la iglesia. Hasta que un día mi ex jefe me llamó y me dijo, necesito que hablemos. Que tú te hayas vuelto religiosa, cristiana, evangélica, no significa que puedas venir a mi clínica a llenar a todas mis empleadas de ideas macabras en la cabeza. Ya en ese momento estaba legalizada la interrupción del embarazo en Colombia, pero estaba legalizada bajo algunas circunstancias o bajo algunas situaciones específicas. Y él quiso ¿cómo explicarles?
como llenarme la cabeza nuevamente de malas ideas, diciéndome que eso no era malo, que estaba legalizado, que bueno, que si no fuera así, que Dios no permitiría que pasara. Pero a pesar de que me estaba hablando aquí al oído prácticamente el enemigo, yo decidí continuar con mi camino. De esas chicas logré que 2 entraran a la iglesia. Hoy son compañeras mías en la iglesia, somos hermanas y vivimos muy bien, gracias a Dios. Pero les sigo contando qué pasó ahí. Yo entré a trabajar, como les digo, en lo que me tocara. Fui mesera, trabajé en muchas cosas que no me gustaban. Trabajé incluso en aseo, servicios generales. No me incomodaba, pero no me daba el salario que yo necesitaba. Y yo decía, Dios no me puede dejar quedar en vergüenza. Si yo renuncié a ese trabajo es porque Dios tiene algo muchísimo mejor preparado para mí. Y así fue, me tardé 2 años mientras yo como que pedí perdón a Dios, mientras yo de verdad decía que eso estaba mal, caía en cuenta del delito y del pecado que había cometido. Y ya cuando yo estaba completamente bien, gracias a Dios me salió un trabajo pues en la enfermería y pude continuar mis estudios. A hoy siento que la conciencia me pesa un montón, ¿saben? Siento que todas esas mujeres que fueron de manera ilegal a interrumpir su embarazo fueron personas que cometieron pecados por ignorantes y que yo les ayudé a cometer ese pecado, que yo era el puente para que ellas cometieran ese pecado. Entonces ustedes no se imaginan el dolor que yo había guardado en mi corazón y todo como... y toda la culpa que yo sentía, incluso a veces todavía la siento, porque he pensado a cuántas personas les quité la oportunidad de vivir. Cuántos bebés venían en camino y yo ayudé para que no llegaran. Quería contarles esto porque para mí es bastante difícil y complicado entender que las personas hayan normalizado tanto las interrupciones de los embarazos. Yo antes pensaba que era normal, tal vez como muchas de ustedes, pero para mí hoy es uno de los pecados más grandes. Yo soy pro vida abiertamente y no me da pena decirlo. Y no es que yo tenga una doble moral o sea doble cara, porque es que yo ya lo hice de corazón, yo ya pedí perdón de corazón, yo ya me arrepentí desde el fondo de mi alma y de mi corazón por todos los pecados que cometí. Entonces tengo súper claro que no es mi culpa, que yo no soy culpable de las decisiones que otras personas tomen, que yo me tengo que hacer cargo de lo que yo hice. Y ahí es donde entro a ser culpable. Haberme prestado para la payasada del mundo, para que el enemigo pues se adueñara de todas esas vidas, porque si ustedes me lo preguntan, ninguna de esas vidas valía menos que la mía. Entonces, así como hay una persona en la cárcel que ha pagado muchos años por haberle quitado la vida a un solo ser, yo siento que debería estar en la cárcel. Y siento que todo el dolor y toda la culpa y el hecho de yo no poder tener hijos, porque yo no puedo tener hijos, porque lastimosamente no puedo, tengo un problema médico que no me permite tener hijos, es no el castigo, pero sí las consecuencias del pecado. Por eso sé que Dios ya me perdonó y sé que voy a cargar toda la vida con el hecho de no haber podido tener un hijo por haberle quitado la vida a tantos bebés. Si ustedes están pensando en interrumpir un embarazo, no les voy a decir que no lo hagan. Les voy a decir que piensen primero en las consecuencias. Que arriba hay un Dios que todo lo ve. Que Dios no está aquí presente físicamente, pero Él todo lo ve. En todo lo que hacemos está presente. Él es omnipresente. Él sabe los errores que estás cometiendo. Entonces, antes de interrumpir un embarazo, por favor, cuídense. Planifiquen. Y si ustedes piensan que planificando quedan en embarazo y tienen derecho a interrumpirlo, pues no. Porque si ustedes planificando Dios les mandó un bebé, es para que ustedes se hagan cargo de él. Y si no, simplemente no tengan relaciones si no están casadas. Yo estoy a punto de casarme después de tanto tiempo y para mi esposo y para mí, pues como les digo, es difícil entender que no vamos a tener hijos. Pero es la consecuencia de yo haber hecho tanto daño desde tan joven a tantas mujeres y a tantos bebés. Por eso cargaré con esta culpa siempre, cargaré con este dolor siempre, con el dolor de no poder ser mamá. Pero ustedes que pueden, no cometan los errores que yo cometí. Acérquense a Dios, busquen una iglesia. Sé que muchas personas dicen que no, que las iglesias no son bien, que las iglesias son una mentira. Las iglesias no son una mentira, son el camino correcto para llegar a Dios. Así que por favor, les pido de todo corazón que si ustedes encuentran una persona que quiera interrumpir un embarazo, que si ustedes están en ese proceso, se alejen completamente.
porque no es el camino correcto y hay muchas maneras de pecar, pero creo que esa es una de las más fuertes. Es quitarle la posibilidad de vivir a una persona y nosotros no somos quienes para hacerlo. Hoy continúo trabajando en el área de la salud, gracias a Dios, de la mejor manera, cumpliendo con mi promesa, que es ayudar a las personas, que es cuidar a las personas y velar porque su salud esté cada día mejor y no cada día peor, como lo hacía hace unos años. Esa era mi historia, quería contarla porque de alguna manera quería desahogarme y que alguien escuchara la otra cara de esta historia. La otra cara de las interrupciones del embarazo. La cara de una persona arrepentida y de una persona que siempre le va a pedir perdón a esas personas desconocidas a las que les hizo tanto daño. Bueno, yo aquí tengo varias cosas por decir. Para mí es bien difícil a veces transmitirles una historia cuando yo no estoy completamente de acuerdo con la historia, pero es mi trabajo y lo amo, porque además esto me enseña y me da la oportunidad de tener más empatía, de ponerme literalmente en los zapatos de otra persona. Como ustedes saben, yo soy abiertamente pro decisión, y que me haya llegado esta historia de esta manera, tuvimos una conversación bastante interesante con ella. Es chévere, es fuerte, me enseña muchas cosas. Por eso quiero que utilicemos esta historia, que escuchemos esta historia para entender que no hay que estar siempre en contra de las opiniones de los demás. Tú puedes tener tu opinión y escuchar la opinión de los demás. Que yo haya vivido algo no significa que los demás tengan que vivir lo mismo. O que yo piense de una manera no significa que ellos tengan que pensar igual. La dueña de esta historia nos envió esta historia para que yo la transmitiera, la contara, y así lo hice con mucho respeto, con mucho cariño, además con mucho amor y sobre todo con mucha empatía, porque me pongo en la situación de ella y claro, los principios morales siempre nos van a hacer golpear nuestra cabeza. Para mí, por ejemplo, hay cosas que están mal que para otras personas no. Y no significa que yo esté mejor que ellos, no. Simplemente tenemos opiniones diferentes sobre muchos temas. A ustedes que vieron esta historia, me encantaría leerlas y leerlos en los comentarios. Bastantes cosas sí tengo que decir. Una, no me gusta que las personas que trabajen en salud mezclen su espiritualidad o su religiosidad con su trabajo, porque finalmente trabajar en la salud es uno de los trabajos más complicados y difíciles, pero todos estamos en nuestro derecho de ejercer nuestro trabajo como lo consideremos mejor. Pues gracias a Dios ella pudo conseguir un trabajo donde ya no tuvo que ejercerlo de esa manera, o donde ella sienta culpa por cómo trabaja, por sus labores. Espero que todas las personas puedan encontrar un trabajo en el que se sientan tranquilas, con paz. Y si ustedes están en un proceso de interrupción del embarazo, tengo que decirles algo con mucho respeto, y es que solamente ustedes saben el por qué y el para qué de las situaciones. Solamente ustedes pueden tomar la decisión. Es su cuerpo, es su decisión. Pero la decisión que ustedes tomen deben hacerlo a total conciencia y teniendo en cuenta que todo trae consecuencias. Tanto interrumpir un embarazo como no interrumpirlo. Así que pues nada, después de haberles contado esta historia, les deseo un feliz inicio de semana, que sea una semana maravillosa, llena de cosas muy buenas para ustedes. Y pues nada, déjenme en los comentarios qué piensan de esta historia, qué le quisieran decir a la dueña de esta historia y cuál es su posición frente al tema. Los leo, las leo y les envío un beso y un abrazo gigante. Recuerden aplicarse desodorante, tomar agüita y siempre mirar primero nuestros pecados y nuestros delitos antes que los de los demás. Chao, chao. Los quiero muchísimo. ¿Y saben qué? Todos pecamos, pero de maneras diferentes. Así que chao, chao. Nos vemos mañana con un nuevo video a las 4 de la tarde.